Cuando le dije que se quedara, porque fue secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, me dijo, está bien, pero te acompaño hasta diciembre, y se quedó hasta febrero. Renuncia anunciada. Rogelio Ramírez de la O renunció como secretario de Hacienda y Crédito Público. En su lugar se quedó el subsecretario Edgar Amador, relevo que se preveía desde el inicio de la actual administración. Cadena perpetua. Rubén Oseguera González, el Menchito, fue sentenciado en Estados Unidos a prisión de por vida y el pago de una multa de $6,000 millones por su participación protagónica de los 14 a los 24 años dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay mucho hueso calcinado, mira. Han estado saliendo molares. Molares. Rancho del Horror. Un predio de exterminio fue localizado en Teuchitlán, Jalisco. Supuestamente servía como campo de adiestramiento criminal, con al menos 3 hornos crematorios, restos humanos, cientos de prendas y zapatos. 8 de marzo. Gobierno y sociedad civil reconocen avances y pendientes en eventos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta fecha, la Fundación Naná busca romper el círculo de la violencia de género para salvar la vida de mujeres. Border Patrol de Guatemala. Documentamos cómo el ejército guatemalteco custodia la frontera con México para evitar el avance de migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Acción similar a la que la Guardia Nacional hace en el norte de México y la patrulla fronteriza del lado estadounidense. Muy buenas noches. Se dio el primer cambio en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Rogelio Ramírez de la O dejó la Secretaría de Hacienda. En su lugar se quedó Edgar Amador. Nombramiento que tendrá que ser ratificado por la Cámara de Diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este relevo, reconoció a Edgar Amador como un economista honesto. A Ramírez de la O lo nombró como asesor económico de la Presidencia para Asuntos Internacionales. La de Ramírez de la O era una renuncia anunciada, pues solo iba a estar unos meses en el cargo en esta administración, así lo confirmó la presidenta de México en este anuncio. Ante quien ambos funcionarios le agradecieron así. Rogelio Ramírez de la O, le he pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos. Quiero decirles además, cuando invité a Rogelio, el mejor economista que tiene nuestro país sin duda, cuando le dije que se quedara, porque fue secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, me dijo, está bien, pero te acompaño hasta diciembre, y se quedó hasta febrero. Y ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Hasta hace poco estuvo como asesor en el Banco de México y lleva ya un rato con nosotros como subsecretario de Hacienda. Y hoy pues toma el cargo de secretario de Hacienda y tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda. Es un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la primera mujer presidenta de México. Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad. Agradecerle el enorme honor que nos ha conferido al ponernos al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país. Si me permite, señor secretario, me considero desde hace muchos años uno de sus discípulos. Ha sido un gran honor trabajar con usted y confiar hacia el gobierno, hacia los inversionistas, hacia la sociedad, que estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica establecida en el paquete fiscal para el año 2025 y hacia adelante. La salida de Rogelio Ramírez de la O, como les decía, no sorprende. En mayo del año pasado, Sheinbaum lo destapó para continuar en el cargo en el caso de ganar la presidencia. En ese entonces dijo que esperaba que aceptara quedarse en el tiempo un tiempo durante su mandato. Un mes después, ya como presidenta electa, confirmó que Ramírez de la O seguiría al frente de la Secretaría de Hacienda. El mismo secretario confirmó en un comunicado en ese entonces que sería por un tiempo indefinido. En enero de este año se dijo que Ramírez de la O renunciaría en febrero. La presidenta dijo en ese entonces que el funcionario no le había manifestado ese deseo y entre los nombres que circularon para sustituirlo estaba justamente el actual secretario de Hacienda. No, tendrá que ser ratificado todavía por la Cámara de Diputados, pero ya será el secretario de Hacienda, Edgar Amador.
Él fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno desde su inicio hasta abril del 2018, cuando presentó su renuncia. También fue asesor de la actual gobernadora del Banco de México, de Victoria Rodríguez Ceja. Sin embargo, en el 2021 fue sancionado por la Contraloría Capitalina cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno. Se le investigó desde 2019 por presuntamente participar en un desvío de recursos. La sanción se dio en noviembre con 3 meses de inhabilitación. Esa fue la sanción. La inhabilitación que aplicaba para ejercer cualquier cargo público, insisto, solo 3 meses. Ya en el 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró subsecretario de Hacienda. Cuando se fue Gabriel Llorio, hoy ya es el titular de esta secretaría. Con los cambios confirmados, comenzó la mudanza en la Secretaría de Hacienda, que está en Palacio Nacional. Diversos muebles fueron sacados así de las oficinas que ocupaba el secretario Rogelio Ramírez de la O. Así salen muebles y entran otros para la oficina que ahora ocupará Edgar Amador. Lo cierto es que a pesar del cambio en esta secretaría clave como la Secretaría de Hacienda, los mercados no reaccionaron ni para bien ni para mal. Estabilidad, el dólar se mantuvo en el mismo precio, los mercados, la bolsa mexicana también. En Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores localizó 3 crematorios clandestinos adentro de un rancho que al parecer pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Teuchitlán, un lugar de horror. Ahí se encontraron restos óseos, cientos de pares de zapatos, ropa abandonada. Las autoridades aseguraron este rancho desde septiembre, pero nunca terminaron de revisarlo. Los detalles nos los presenta Emir Castañeda. Esta escena, que parece de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pertenece al interior del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el cual fue ocupado por el cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento criminal y punto de exterminio. Esto sucedió mucho antes de que nosotros ingresáramos a la administración. Nosotros en esa zona lo que pudimos fue detectar un centro de reclutamiento del crimen organizado. Logramos rescatar alrededor de 60 jóvenes. A pesar de que la propiedad fue asegurada desde hace medio año, hasta esta semana el colectivo Guerreros Buscadores recibió un reporte anónimo y encontró 3 cremadores clandestinos con restos humanos. Esta situación pues es muy delicada. Al parecer pues hacían los pozos, quemaban, se tapaban de vuelta. Así es como estamos localizando los compañeros. Mari, ¿qué es lo que estás viendo? Hay mucho hueso calcinado, mira. Han estado saliendo molares. En el lugar también fueron encontrados alrededor de 200 pares de zapatos, decenas de prendas, algunas fotografías, relojes, carteras, un altar a la Santa Muerte y hasta mensajes escritos como este: mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes que te amo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren. Esto lo escribieron en un cuaderno. El centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación contaba con un gimnasio dormitorio, un área de tiro y hasta una zona de obstáculos. Los crematorios y los restos humanos ubicados a la mitad del predio no habían sido descubiertos por las autoridades, supuestamente porque el terreno era muy grande. Se hizo una búsqueda en ciertas partes, desde luego, del rancho. Se encontraron algunos restos. Sin embargo, bueno, pues no se pudo procesar todo el rancho porque son bastantes hectáreas. La localización de este centro de exterminio trajo nuevas esperanzas a los familiares de jóvenes desaparecidos. Gracias, ¿verdad? Gracias a que hacen este trabajo. Y pues todos con el afán de encontrar algo de sus familiares, saber qué pasó con ellos. Y pues muy probablemente ya están descansando, pero de todos queremos saber, ¿verdad? Apenas en enero de este año, las autoridades rescataron a 36 jóvenes de otro campamento en Teuchitlán que habían sido reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación en la central de autobuses de Tlaquepaque. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Así, un campo de exterminio en Jalisco. Todas esas prendas pertenecieron a personas, seres humanos, vidas perdidas. En Guanajuato, desde ayer le informé sobre la más reciente masacre en ese estado, ocurrida en el municipio de Apaseo el Grande. Hoy el número de muertos se elevó a 8, después de que una de las víctimas murió en el hospital. Milenio pudo ingresar al panteón donde ocurrió esta agresión armada, donde logramos documentar las huellas del ataque.
Manchas de sangre, botellas de cerveza y cemento fresco. En ese lugar, las personas atacadas construían una tumba para su familia. Era una persona que acababa de ser asesinada. Ahí llegaron sujetos armados a agredir a esa familia que estaba enterrando a un muerto. Un menor de 6 años sigue hospitalizado. En Oaxaca, el alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, se mostró abierto a colaborar en la investigación contra su policía municipal, después de que la Fiscalía Estatal anunció que investiga la relación de la corporación con el secuestro y asesinato de 7 jóvenes originarios de Tlaxcala. Agregó que la ciudad sigue siendo segura para habitantes y turistas. Estamos en la mejor disposición de coadyuvar y colaborar con las investigaciones de las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos. Reitero, nuestro compromiso absoluto con la verdad y la justicia. Huatulco es un municipio seguro. Nuestro destino siempre se ha caracterizado por ser un lugar de paz y tranquilidad. Este viernes se cumplió un año del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. Fue baleado por policías de Guerrero en Chilpancingo. En esa ciudad, hoy estudiantes normalistas y familiares del joven realizaron una marcha para exigir justicia. Durante esta manifestación, la madre de Yanqui pidió la pena máxima para los 3 policías detenidos por el asesinato de su hijo. Llevan casi un año sin sentencia. Como decía mi hijo, yo quiero ser un futuro de México. Le truncaron esa meta y por él aquí estamos luchando y pidiendo justicia y esperemos que ese día llegue pronto. También como estoy pidiendo que se le dé la pena máxima a los asesinos, que ya los sentencien. Esos son los tres policías del caso. Aquí, de hecho, dimos a conocer las fotografías de ellos cuando todavía se les buscaban y luego cuando los detuvieron. Sin justicia. Mataron o participaron en el asesinato de este joven y siguen sin rendir cuentas. David N., Sigifredo N., Francisco N. Se prevé que hasta abril comience el proceso para darle sentencia. Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Menchito, fue sentenciado. El resto de su vida estará en prisión allá en Washington. Mi compañero Ángel Hernández nos cuenta. Ángel. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Pues efectivamente, hoy fue la hora cero para el hijo del líder absoluto del cártel Jalisco y el segundo al mando de la organización criminal, y el resultado fue el peor esperado por la defensa y por el México americano. ¿Qué te parece si vemos los detalles, cómo transcurrió esta audiencia aquí en la Corte Federal de Washington? El heredero del cártel Jalisco Nueva Generación estará en prisión el resto de su vida. Además, deberá pagar una multa de más de $6,000 millones por haber traficado toneladas de cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos y haber utilizado armas de fuego e instrumentos destructivos para operar su negocio criminal. Rubén Oseguera González, de 35 años, obtuvo una sentencia de prisión de por vida por el cargo 1, del que fue encontrado culpable tras su juicio, tráfico de cocaína y metanfetamina. Más 30 años adicionales por posesión de armas de fuego, incluyendo un instrumento destructivo para traficar drogas. El Menchito llegó a la corte vistiendo un traje azul completo de prisionero tipo overol. Al inicio de la audiencia respondió en inglés a unas cuantas preguntas a la jueza Beryl A. Howell. Sus abogados intentaron desacreditar los testimonios que utilizó la Fiscalía estadounidense en su contra, que lo señalaban como supervisor de varios laboratorios de metanfetamina y responsable del trasiego de toneladas de cocaína a Estados Unidos. También como la persona que dio la orden de derribar un helicóptero del ejército mexicano el 1 de mayo de 2015 cuando autoridades mexicanas buscaban arrestarlo a él y a su padre, el líder del cártel Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Las autoridades pidieron cadena perpetua para que pagara por la masacre que este acusado causó personalmente, mientras que la defensa del Menchito aseguró que su cliente no tenía otra opción, que nació rodeado de narcos y así vivió siempre. El resto de la audiencia, el criminal determinó no dirigirse a la jueza y se mantuvo en silencio hasta escuchar su sentencia. Ella, sin conmoverse, le dijo: puede que su familia, el involucramiento de ella, de sus tíos y familia inmediata, puede que realmente no tuviera otra opción, pero usted no era un niño cuando cometió esos actos y no será sentenciado como un niño. El Menchito se mantuvo inmutable y tras saber que morirá en Estados Unidos, los guardias lo llevaron de vuelta al penal de Virginia. Más tarde, sus abogados adelantaron que apelarán el fallo hasta la última instancia, insistiendo en que su cliente no cometió ningún delito en la Unión Americana y debió ser juzgado en México. Desde Washington, D.C., con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
Bien, entonces los abogados recurrirán hasta la última instancia tratando de quitar esta sentencia. Es poco probable, pero tomando en cuenta otros casos que has cubierto, Ángel, ¿qué otra salida tiene el Menchito? Y te lo pregunto porque entiendo que en un momento quiso colaborar, luego se echó para atrás y entonces fue a este juicio que tú cubriste por allá y que nos enviaste la crónica todos los días. Ahora llega la sentencia, pero ha ocurrido con otros criminales cuando aún sentenciados empiezan a aportar información. Claro, siempre existe esa posibilidad fuera de las apelaciones en la Corte, justamente de apelaciones dependiendo de cada circuito. Lo que sucedió con Rubén Oseguera es que ya había firmado una declaración de hechos y un acuerdo de culpabilidad en abril del año pasado. Se disponía ya a declararse culpable formalmente en una audiencia y entonces de momento decidió no hacerlo, contrató a un nuevo abogado y ejerció su derecho para ir a un juicio. Será mucho más complicado, ya tiene la sentencia encima, que además tiene 30 años extra, pero por supuesto todo es posible. Vamos a seguir investigando, Alex, vamos a seguir rastreando varias cosas que sucedieron ahí dentro de la Corte y por supuesto estaremos pendientes del desarrollo de este caso, que si bien ya tiene una sentencia, no ha terminado. Bien, pues estaremos atentos si es que quiere dar información, por ejemplo, de su padre, ¿no? En que en el escalafón criminal pues todavía está arriba. Veremos si le da una salida o no al Menchito. Por lo pronto, sentencia de por vida y $6,000 millones, ¿verdad? Lo que tiene que pagar. Es correcto, Alex. La fiscalía pedía el doble, $12,000 millones, pero la jueza dijo es demasiado, una suma solo comparable con la del Chapo, y calculando que al menos su padre se habría quedado la mitad, pues le dejaré los $6,000 millones. Una solución un tanto cosmética, porque en realidad estas multas no se pagan. Ya, bien, te agradezco muchísimo, Ángel. Al pendiente, Alex, buenas noches. En el Estado de México, esta tarde, un juez vinculó a proceso a Abraham N., alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes. Durante esta audiencia, presentó testimonios de 4 albañiles, 2 policías y un oficial mayor del municipio de Tonaya para probar que la detención fue arbitraria. También mostró distintos peritajes en criminalística y videos sobre cómo sucedieron los hechos del 2 de marzo, cuando fue detenido por supuestamente apuntar con una Barrett a elementos militares. Una Barrett es un arma calibre 50, para que se imagine el arma. La Fiscalía sugirió que la aportación de estos videos, que servirían como evidencia, aparentemente fueron obtenidos de manera ilegal o bien no apegados a derecho. Llamó la atención también en la audiencia que dieron cuenta de la frase, las declaraciones de esta persona, del hermano del Mencho, cuando fue detenido, porque dice: soy hermano, reconoce que es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes y les dice: arréglense con él. Eso se dijo durante la detención, de acuerdo a lo que se dijo en la audiencia de hoy. Autoridades de Estados Unidos anunciaron una recompensa de $10 millones por el narcotraficante canadiense Ryan James Wedding. Además, fue integrado a la lista de los 10 hombres más buscados del FBI. James Wedding es un ex patinador de nieve olímpico que participó en los Juegos de Invierno de Salt Lake City en el 2002. Se sabe que su último lugar de residencia fue México. Acá, este sujeto dirigía una organización de tráfico de cocaína que enviaba la droga proveniente de Colombia hacia Estados Unidos y luego a Canadá. Está acusado de 16 cargos de narcotráfico y homicidio junto a otros 15 cómplices. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en Estados Unidos con el director del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, con Kash Patel. A través de X destacaron que el encuentro se da después del traslado de 29 personas a Estados Unidos, 8 de ellos sujetos al FBI. 29 capos del narcotráfico. Consideraron ahí que la reunión fortalece la alianza por la justicia y la seguridad entre ambos países. Esta mañana, por cierto, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si Estados Unidos ha solicitado la entrega de políticos que pudieran estar vinculados con el crimen organizado. Esto fue lo que respondió. Estados Unidos ha solicitado la presentación de algún político mexicano que tenga relación o esté investigado o haya sido señalado por vínculos con cárteles del narcotráfico. No que tenga conocimiento. Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento? Pues son decisiones que se toman, pero no por el gobierno, sino por un fiscal o por un caso en particular. Entonces, pues no nos adelantemos. Muy bien. Sí es importante porque nosotros... ¿Quién está detenido? García Luna. Porque todo lo que han querido levantar desde hace tiempo que el
narcopresidente, la narcocandidata, no tiene ningún sustento, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, por lo mismo, pues si hay una investigación, pues tiene que hacerse la investigación y no la hace el gobierno, la hacen las fiscalías. En el caso de México, pues es una fiscalía autónoma. En el tema de los aranceles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que cerca del 90% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos quedaron exentas de esta tarifa del 25% luego de los anuncios de ayer del gobierno de Donald Trump. El resto de las exportaciones desde México, es decir, el 10%, sí se podrían ver afectadas por el arancel, pues se envían con otras reglas, por lo que se buscará adherirlas a las reglas del TEMEC. ¿Qué porcentaje de nuestras exportaciones cubre o comprende las que tienen que ver con la aplicación de las normas del tratado vigente? Bueno, pues normalmente se hace por esa vía, pues más de la mitad de nuestro comercio. Sin embargo, pueden acceder a esa vía fácilmente o sin mayor dificultad un número muy importante que estaba utilizando la nación más favorecida y que ahora seguramente utilizará el tratado. Y entonces estimamos que llega a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso. Para el 2 de abril pues tendremos ya claro, ya no solo respecto a México, sino a todos los países del mundo, a qué nos vamos a enfrentar en lo sucesivo. Eso es el 2 de abril. Mientras está todavía este desafío de los aranceles para ciertos productos, como bien dice el secretario, pues se anuncian inversiones millonarias en México. La empresa multinacional argentina Mercado Libre anunció una inversión de $3.400 millones este año, los cuales generarían 10,000 empleos en el país, mientras que la compañía binacional Sempra, dedicada a la construcción de infraestructura energética, dijo tener en curso inversiones por $3.550 millones también en México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró más amistoso con México y Canadá después de suspender esta ronda de aranceles. En entrevista para Fox Business, dijo que les dio un breve respiro hasta el 2 de abril, refiriéndose a ambos países, que es cuando aplicaría aranceles recíprocos. Esta tarde, desde la oficina Oval, lo reiteró y agregó que con esto ayuda al sector automotriz de su país para que se traslade su producción a Estados Unidos. En el caso particular de Canadá, advirtió que habrá aranceles recíprocos debido al cobro que ese país ya aplica a los lácteos y a la madera estadounidenses. Why did you roll back or put a pause into some of the tariffs until April 2nd? Because I wanted to help Mexico and Canada to a certain extent. We're a big country, and they do a lot of their business with us, whereas in our case, it's much less significant. I thought it would be a fair thing to do, and so I gave them a little bit of a break for this short period of time. One day the tariffs are on, the next day they're off. Right now the markets, as you know well, prefer stability. Are you done going forward with the pauses and the carve-outs? Is that it for those? There'll always be changes and adjustments, and you can't just I could have, for instance, told the American car companies, no, I'm not going to give you anything, and then you wouldn't have had to say, well, they're getting a little extra. It's just a little bit of a 1-month reprieve. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y con el propósito de dar a conocer sus derechos básicos, hoy se presentó en Palacio Nacional la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Ahí Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, dijo que este cuadernillo, que definió como pedagógico popular, se va a repartir en todo el país a mujeres y hombres con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género. También se puede descargar de manera digital y ahí está el código QR para que lo pueda hacer. Son 15 derechos los que integran esta cartilla, digamos, los derechos que conviven en nuestras familias, en nuestros hogares, en la escuela, en los espacios educativos, en el lugar donde habitamos, en la vivienda, en nuestro cuerpo, en nuestras culturas, en los espacios públicos, en nuestros espacios de participación política y la libertad de expresión, en los espacios digitales, también incluye los derechos digitales, nuestros espacios laborales y el acceso a la justicia. Estamos en un proceso de traducción de la cartilla junto con universidades interculturales y el INPE a las 68 lenguas originarias. Estamos también en la elaboración de un audio, un podcast para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Y a partir de vamos a construir una red de mujeres voluntarias en todo el país que nos ayuden a ser voceras, promotoras, defensoras de los derechos de las mujeres.
Después de esta conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su anhelo es que nunca jamás una mujer sea víctima de violencia por el hecho de ser mujer. En la ceremonia de presentación del tulipán de la mujer indígena, otorgado por la Embajada de Países Bajos, expuso que desde que inició su gobierno decidió llevar a las mujeres a la Constitución. En el INE se llevó a cabo un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y los derechos políticos electorales ganados a través de la historia. Los invitados del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión dieron más peso a la llegada de la primera presidenta a México. Hoy nos convoca un acto de gran relevancia en conmemoración del 8 de marzo. Esta urna conmemorativa nos permite contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica para nutrir con información y datos una lucha en la que, de una u otra forma, desde distintos ámbitos, hemos participado muchas generaciones de mujeres. Honramos a miles de mujeres mexicanas que con su valentía y rebeldía abrieron el camino. Por ellas, hoy ocupamos escaños, firmamos leyes y gobernamos desde la Presidencia de la República. Estamos ahí 3 compañeros de cuota de género porque el crecimiento de la participación política de las mujeres es afortunadamente muy fuerte. Y aquí en México, por primera vez en 200 años, una mujer desde República Federal llega a la presidencia de la República, y no cualquier mujer. La verdad es que acabamos de ver una vez más la estatura de estadista, el tamaño, la capacidad, la entrega de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha tenido nada menos que enfrentar al prototipo, digámoslo suave, del patriarcado con el presidente Trump. La incorporación de las mujeres al sufragio es una de las grandes revoluciones democráticas del país. México se encuentra en un punto histórico sin precedentes. Por primera vez, una mujer dirige los destinos de nuestra nación desde la presidencia de la República. Y lo dirige muy bien. Me parece que podemos dividir esta historia en 3 fases. La primera, nuestra lucha por el reconocimiento al voto de las mujeres en México. La segunda etapa, lo que llamamos, pues quienes estamos en estos movimientos y todas las mujeres, estas famosas cuotas de género. La tercera etapa, sí, 2012 ya había más mujeres en la Cámara, y esto justamente posibilitó que se pudiera aprobar esta reforma, la inclusión de la paridad en la Constitución. Son muchas las áreas que trabajamos. Ahora enfrentamos el reto del Poder Judicial, donde también tenemos que garantizar la integración paritaria pues de este Poder Judicial. Hacemos un llamado a participar en esta elección de los 881 cargos, a ejercer su derecho, a hacer la tarea que nos toca para que garanticemos un Poder Judicial paritario. Juzgadoras del país se manifestaron con motivo del 8 de marzo en contra de la reforma judicial. Su consigna fue: no llegamos todas. No llegamos todas. No llegamos todas. No llegamos todas. Juntas luchamos sin miedo por sostener una justicia independiente. No nos doblegamos. Hincadas, nunca. No llegamos todas. Hasta que nuestra estabilidad laboral dependa de nuestros méritos y no de nuestra popularidad. No llegamos todas. Hasta que lo que importe seas tú y no los votos. No llegamos todas. Hasta que la paridad de género deje de ser usado como un simple concepto. Porque no llegamos todas. Hasta que la sororidad sea una realidad material y no una campaña presidencial. No llegamos todas. Hasta que la sororidad se haga costumbre y no nos arrebaten la toga. No llegamos todas. Y aquí seguimos, hasta que a ninguna mujer le pase por encima el Estado en lugar de protegerla, porque no llegamos todas. Así las distintas posturas en este 8M. Acá los datos. El último informe de la ONU Mujeres reveló que cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia. A esto se suman las amenazas digitales que luego se convierten en violencia física. En la última década, el mundo registró un aumento de 50% en el número de mujeres y niñas que viven en entornos de conflicto. En 2024, casi una cuarta parte de los gobiernos de todo el mundo informaron de un retroceso en los derechos de las mujeres. Y las personas defensoras de los derechos de las mujeres se enfrentan cada día
al acoso, ataques personales e incluso la muerte. Pese a los avances, 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer. Para la ONU es una cifra que debería de ser mucho mayor. Más países deberían de ya haber sido liderados por mujeres. En septiembre del 2023 le presenté aquí la historia de Ana María, una joven de 18 años que fue asesinada por su novio. Su madre, Jimena Céspedes, creó la Fundación Naná para romper el círculo de la violencia de género, detectarla a tiempo y así salvar sus vidas. La historia es de Erika Flores. Alan, el feminicida de Ana María, sigue impune en el penal de Barrientos. Su juicio no ha iniciado porque él, como sus padres, no asumen su responsabilidad en este feminicidio. Si logramos que este muchacho se vuelva responsable de sus actos, porque así lo es, no solamente le pueden bajar la pena a muchísimos años menos, sino que adicionalmente se vuelve parte de lo que hemos querido hacer, y es que los hombres se vuelvan parte de la solución. En septiembre de 2023, Ana María fue víctima de feminicidio. Tenía 18 años y un noviazgo aparentemente estable con Alan, pero ella no tenía conciencia de que ese noviazgo era violento y que tendría graves consecuencias. Tampoco su familia lo entendió hasta que se hizo la investigación de su muerte. Todo eso que ahorita para mí es muy claro, nosotros no teníamos ni la más remota idea que existía ni siquiera la violencia. Esto llevó a Jimena a crear la Fundación Naná, al darse cuenta que esa violencia en el noviazgo forma parte de una problemática social. Por una carta, mensajes y correos electrónicos que Alan envió a Ana María, detectó 2 señales de peligro y violencia en las relaciones entre adolescentes: control y celos. Las otras 3 son faltas de respeto, cambios de humor constantes y aislamiento. Con base en estadísticas y una amplia bibliografía, encontró que 1 de cada 4 mujeres entre 15 y 19 años han vivido violencia en su relación y tienen un riesgo 10% mayor de sufrir violencia en el noviazgo en comparación con una mujer adulta. Si termina una víctima una relación de violencia, es que dentro de los 3 a 6 meses siguientes es donde generalmente pueden matarla porque el agresor pierde el control. El objetivo de esta fundación es impartir pláticas para concientizar a jóvenes y padres de familia sobre el tema, que no es sencillo, pues solo en los últimos 6 meses han remitido 20 casos a organizaciones o centros especializados. Por un lado, capacitación a los docentes y a los administrativos de las escuelas en los temas de violencia de género y poder dotar a los sectores de salud para que acompañen cuando entiendan que hay una víctima. Actualmente, Fundación Naná publicó un cuadernillo digital para alertar a adolescentes sobre la violencia en el noviazgo. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Mañana se llevará a cabo distintas marchas en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Aquí en la Ciudad de México se prevé que las movilizaciones comiencen a las 2 de la tarde. Los puntos de reunión serán el Ángel de la Independencia y la glorieta de las mujeres que luchan para recorrer Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Avenida 5 de Mayo, para llegar así al Zócalo capitalino. Se desplegarán 800 elementos, en su mayoría mujeres, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, sin intervenir en la movilización, se mantendrán pendientes de cualquier incidente. Milenio tendrá toda una cobertura especial a partir de las 12 del día. Milenio y Canal 6. En el corazón de Tepito, en la Ciudad de México, la vecindad de Peralvillo 21 se convirtió en el epicentro de una jornada de actividades por el Día Internacional de la Mujer. Más de 50 mujeres del barrio Bravo, entre comerciantes, vecinas y estudiantes, se unieron para reflexionar y fortalecer estrategias de prevención de la violencia de género. Se impartieron talleres enfocados en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y estrategias para enfrentar el acoso callejero. También una unidad médica móvil ofreció servicios esenciales a la comunidad y presentaron la playera conmemorativa Si no es de Tepito, es pirata. Una edición especial del 8M que se ha convertido en un símbolo de identidad y resistencia dentro del barrio. En las últimas semanas, las redadas contra presuntos migrantes criminales en Estados Unidos se han visto frustradas debido a filtraciones a periodistas que revelan las zonas donde se llevarán a cabo los operativos. Debido a esto, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, informó este viernes que han identificado ya a 2 personas que estarían detrás de esas filtraciones. Advirtió que enfrentarán hasta 10 años de prisión de ser encontrados culpables. Además, se encontrarán y erradicarán a todas las personas que filtren información acerca de estas redadas. Los operativos contra los migrantes comienzan desde Guatemala. Veíamos hace unos días en este espacio lo que hace la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, una Border Patrol mexicana. Bueno, pues esta es la Border Patrol de Guatemala.
Para intentar frenar a la delincuencia organizada, el paso irregular de migrantes y el tráfico de sustancias ilícitas, el ejército guatemalteco blindó su frontera con Suchiate, Chiapas. El gobierno desplegó cientos de militares que forman parte del operativo Cinturón de Fuego, que se aplicó por primera vez el 30 de septiembre de 2023, tras la violenta jornada que el crimen organizado protagonizó en la Sierra Chiapaneca. Estas son operaciones que se han venido realizando desde el año pasado. La famosa operación Cinturón de Fuego Occidente en los departamentos de San Marcos y de Huehuetenango, que se replica también con Cinturón de Fuego Norte en el área de Petén y Cinturón de Fuego Oriente en los departamentos de Jutiapa, Zacapa y Chiquimula. Por aire, tierra y mar, los elementos patrullan la frontera, principalmente la ribera del río Suchiate, donde todos los días hay cruces no autorizados. Es constante, 24 horas, o sea, la orden es que se mantenga siempre la presencia. Nosotros tenemos comunicación con nuestros hermanos del ejército mexicano, que también hacemos patrullajes de coincidencia. Hay patrullajes vehiculares con unidades militares especializadas, vigilancia aérea, con aeronaves de la Fuerza Aérea y monitoreo con drones para detectar movimientos irregulares en pasos informales. Nosotros tenemos patrullajes vehiculares y fronterizos, tenemos una movilidad bastante grande con los vehículos J8 y Pitbull, además la Fuerza Aérea. A pesar de que este operativo arrancó hace 2 semanas, Guatemala ha logrado reducir la violencia de los grupos criminales que generan inseguridad en la zona. Pues ha creado bastante disuasión, porque prácticamente las estadísticas han disminuido la incidencia y la presencia. Es una orden que hemos recibido nosotros del alto mando del ejército y evitar que se den cualquier tipo de amenaza o riesgo. Con imágenes de Manuel Núñez, desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Esta noche en la alcaldía Álvaro Obregón hubo un robo con violencia en una casa, generó una gran movilización policíaca, hasta un helicóptero sobrevoló la zona. Mi compañera Arely Lorenzana está ahí y tiene detalles. Arely, buenas noches. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Y es que efectivamente estamos ubicados sobre la avenida Desierto de los Leones, esto al cruce con la avenida Toluca, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Esta noche aproximadamente 5 sujetos, todos encapuchados y vestidos de negro, ingresaron a un domicilio, el domicilio marcado con el número 5469 que estamos viendo en las imágenes de Guillermo Perea. Según las primeras versiones, lo que nos indican es que estos sujetos intentan, o más bien roban al interior de este domicilio, y cuando intentan escapar se brincan a una barranca que está justamente atrás de este domicilio, por lo que las autoridades, al percatarse de los hechos a través de la denuncia que realizaron esta misma familia, sobrevuelan el cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder dar con estos presuntos responsables. Hasta este momento son policías de investigación y también policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes se encuentran ya en esta zona realizando las diligencias correspondientes, también por supuesto para dar con estos responsables del robo en esta casa habitación. También una ambulancia perteneciente al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ingresó hace unos cuantos minutos. Lo que nos comentaban es que es para poder atender a uno de los habitantes que sufrió una crisis nerviosa. Sin embargo, no se reportan personas o pérdidas humanas el día de hoy en este punto de la alcaldía Álvaro Obregón. Alejandro. Pues ahí la información, este robo que se registró, esta entrada del ingreso de estos sujetos encapuchados en esta zona, una zona muy transitada en la Ciudad de México. En la noche todavía pasaban ahí muchos vehículos. Ocurre esto y lograron huir, como nos informas, después de este fuerte operativo. Así el detalle. Gracias, Arely. Pendientes, buenas noches. Pausa, volvemos. Mi compañera Azucena Rangel acudió al zoológico de Aragón para ver las condiciones en las que está la elefanta Eli, el primer animal amparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que un grupo de activistas logró que el zoológico mejore sus condiciones y no vuelva a estar sola en su hábitat. Aquí los detalles.
La Suprema Corte resolvió un amparo en el que se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deben coordinarse eficazmente con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para garantizar el bienestar integral de la elefanta Eli, resguardada actualmente por el Zoológico de San Juan de Aragón. La idea es seguir y continuar trabajando de manera conjunta. Es importante que las instituciones han estado viniendo, dan un puntual seguimiento en el cual si hay alguna sugerencia para alguna mejora, nosotros damos continuidad. El amparo fue promovido en 2021 por Marcos Mario Halkin, quien asumió la representación del elefanta. El documento detalla la necesidad de garantizar a Eli una vida libre de crueldad con seres de su misma especie y que no es necesario esperar a que se reproduzca un daño grave o irreversible para que se tomen las medidas adecuadas para garantizar su bienestar. En 2012, el paquidermo fue rescatado de un circo en el que fue explotado más de 25 años. Pero desde su llegada al zoológico, activistas denunciaron que se encontraba en condiciones precarias e incluso fue nombrada como la elefanta más triste del mundo. El amparo fue resuelto apenas el pasado 26 de febrero. Sin embargo, los responsables del zoológico aseguran que desde hace años Eli está en buen estado de salud y tiene un gran espacio para su desarrollo, además de que le acompañan Gypsy y Annie, 2 elefantas. Es toda esa transición a tener la parte del acoplamiento a un nuevo espacio totalmente enriquecido, promover que ella pueda tener más conductas biológicas, en el cual, ¿qué hacemos? Que por medio de acciones del personal operativo, ¿no?, van estimulando diferentes espacios. Con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Azucena Rangel. Es una elefanta adulta, sana, en la cual tiene manejos periódicos, ¿no?, en el cual nos podemos dar cuenta la evolución que va teniendo. Hay estudios que se hacen por parte del área médica, la cual nos indica que ella está bien. Con esto nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.